Vamos a comenzar con el webcast el día de hoy. Y este webcast está asociado al software de LTCAT en esta ocasión. Y el tema que he escogido es el modelado de cables para el diseño de líneas de distribución y transmisión eléctrica, ¿no? Con el software de LTCAT. Muy bien, si tienen los participantes algunas consultas durante la presentación, durante la explicación, no se olviden escribirlos al chat, o si quieren participar, levantar la mano para poder darles el permiso para que puedan participar. Y bueno, agradecerles a todos por su participación en este webcast. Un gusto, María y Jonathan de Arequipa, de Jaén. Saludos para esos departamentos. Muy bien. Sabemos, nosotros ya conocemos cómo es el mecanismo de funcionamiento del sistema eléctrico de potencia, ¿no? Nuestro sistema eléctrico está constituido por los sistemas de generación, ¿no? Que se encargan pues de generar la energía eléctrica para posteriormente ser transportadas por las líneas de transmisión o subtransmisión y finalmente llegar a las líneas, a redes de distribución, quienes se encargan de suministrar la energía, ¿no? En niveles de tensión más bajos hacia los usuarios finales que venimos siendo nosotros y bueno, usuarios libres como grandes industrias, ¿no? Sin embargo, dentro de todo el análisis de un sistema de potencia hay algunos elementos que participan, ¿no? Que participan y que hacen posible justamente el transporte de la energía, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de transmisión, sistema de distribución, digamos, de qué equipos, qué elementos van a estar conformados. Usualmente, por ejemplo, vamos a encontrar estructuras, ¿no? Estructuras, torres de transmisión o postes, ¿no? Postes de concreto, de madera, que cumplen diversas funciones dentro de una línea, ¿no? Adicionalmente podemos encontrar, por ejemplo, los que son los aisladores, ¿no? Aisladores y toda la ferretería en general que conforma una línea, ¿no? Una línea de transmisión, línea de subtransmisión o en general una línea eléctrica. Entonces, otro de los elementos que es muy importante viene a ser justamente los conductores, ¿no? Los cables que se encargan, pues, o es el medio por donde circula la corriente, ¿no? Entonces, tenemos una variedad de cables, una variedad de tecnologías de fabricación de cables de diferentes empresas, catálogos, y entonces es muy importante saber cómo es el funcionamiento de un cable, ¿no? De un conductor, cuál es su comportamiento mecánico, ¿no? De qué características depende, de qué parámetros físicos, eléctricos, depende su comportamiento para una determinada línea, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es precisamente un poco lo relacionado a los conductores, ¿no? Dado que el webcast tiene una corta duración, vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de los conductores eléctricos. Entonces, de manera general, un conductor lo podemos definir como un elemento metálico, ¿no? Conformado por hilos metálicos con propiedades físico-eléctricas, ¿no? Con propiedades físicas, por ejemplo, propiedades mecánicas, como peso, tensión de rotura, ¿no? Módulo de elasticidad, etcétera. Y propiedades eléctricas que se van a encargar de definir el comportamiento netamente eléctrico de un conductor, como por ejemplo la resistencia eléctrica, lo que viene a ser la conductividad eléctrica, los parámetros de emisividad, de absorbibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, cada propiedad, sea físico-eléctrico, me determinan un comportamiento del conductor, ¿no? Frente a diferentes parámetros a los cuales se ven afectados. Entonces,
Nosotros, o básicamente el programa, por ejemplo, el DLT-CAT, se enfoca mayoritariamente en un análisis mecánico. Un análisis mecánico para validar cuál es el comportamiento precisamente mecánico del conductor, ¿no? Todos los esfuerzos mecánicos a los cuales se encuentra sometido. ¿Ok? Y a su vez el conductor, al estar sometido a esfuerzos mecánicos, también le transmite, ¿no? Le transmite esfuerzos mecánicos a los apoyos, ¿no? ¿Quiénes vienen a hacer los apoyos? Los postes, por ejemplo, o las torres de transmisión, las torres de espacía. Entonces, sabemos entonces que es importante saber cuál es el comportamiento del conductor para finalmente poder obtener los resultados mecánicos o las solicitaciones mecánicas de los apoyos, ¿no? Para poder definir, diseñarlos de manera óptima. Entonces, dada esa necesidad, sabemos que si a un conductor, a un cable, los suspendemos de dos apoyos, me va a describir una curva, una geometría. Entonces, históricamente se han aplicado dos aproximaciones, una más cercana a la real que la otra, para poder determinar, ¿no?, cuál es la ecuación de esta curva, ¿no?, que describe un cable, un conductor. Entonces, esas dos aproximaciones vienen a ser estas, ¿no? La curva matemática definida como una catenaria y la otra como una parábola. Entonces, ¿cuál de ellas se aproxima más a un comportamiento real de un conductor? Pues viene a ser la primera, ¿no? La curva matemática de la catenaria, ¿ok? Entonces, es por eso que, bueno, actualmente los software, los programas de diseño, como el DLT-CAT, por ejemplo, utilizan la curva matemática exacta de la catenaria para poder definir precisamente este comportamiento o esta curva que describe el conductor suspendido, ¿no?, en dos apoyos. ¿Ok? Entonces, como vamos a comentar, o como les venía comentando, el programa se enfoca en un análisis mecánico, ¿no? Un análisis, se pueden hacer cálculos eléctricos también, pero digamos, el punto primordial viene a ser un análisis mecánico tanto del conductor como de los apoyos, ¿no?, los soportes, las estructuras. Es por eso que entonces un conductor, de manera general, va a estar definido por sus propiedades mecánicas, ¿no? Propiedades mecánicas, como por ejemplo el peso, ¿no? El conductor, al ser fabricado de un determinado material, va a tener un peso. Entonces, el peso del conductor va a estar en unidades de kilogramos por metro o kilogramos por kilómetro, ¿no? El peso unitario, lo que sea. ¿Qué parámetro más? El coeficiente de dilatación térmica. Los conductores, y como diferentes elementos, tienen un coeficiente de dilatación que me determinan, digamos, la variación de su longitud, ¿no?, al aplicarles cierta variación de temperatura, ¿no? Tienen un parámetro de dilatación por efecto de la temperatura. Entonces, los conductores no son ajenos a esto, ¿no? Los conductores también, al aplicarle temperatura, al variar las condiciones térmicas, se va a ir estirando o se va a ir oprimiendo. Entonces, digamos, es otro parámetro que va a interferir en el análisis mecánico de conductores. El módulo de elasticidad, de igual manera, ¿no?, en conjunto con el coeficiente de elasticidad, me van a definir qué tanto se puede deformar un conductor por efecto de, digamos, la temperatura y por efecto de esfuerzos mecánicos. ¿Okay? La capacidad de rotura, de la misma manera, ¿no? Todos los conductores van a tener una capacidad de ruptura o una tensión última de rotura, se le conoce.
Entonces, esa capacidad de rotura va a estar en unidades de kilogramo. Y finalmente, ¿no?, lo que viene a ser la sección, ¿no?, el espesor, el diámetro, la sección del conductor. Entonces, son los principales parámetros que van a interferir, más adelante vamos a hablar un poco de eso, en lo que viene a ser la ecuación de cambio de estado, o el cálculo, digamos, de los parámetros de la catenaria de un conductor, para poder calcular finalmente lo que es los esfuerzos mecánicos a los cuales están sometidos. ¿Ok? En cuanto a las propiedades eléctricas, sabemos que los conductores tienen una resistencia eléctrica por unidad de longitud, ¿no?, en unidades de ohmios por metro. De manera similar, la conductividad y los coeficientes de absorción y emisividad. ¿Okay? Estos parámetros eléctricos me van a servir para hacer un cálculo eléctrico, como por ejemplo la ampacidad. Otro cálculo eléctrico que puedo realizar son los parámetros eléctricos de una línea de transmisión, ¿no? Entonces, como podrán observar ahí, entonces, con esos parámetros no voy a hacer ningún análisis mecánico, ¿no? Entonces, son cálculos eléctricos de manera independiente que yo los puedo hacer. Sin embargo, lo que viene a ser estos parámetros, esos sí me van a interferir directamente en toda la línea, ¿no?, y en todas las estructuras que yo voy a tener en una distribución. Entonces, un análisis mecánico, ¿no?, de una línea, ¿para qué me sirve, no? ¿Qué obtengo de ese análisis mecánico? Bueno, de un análisis mecánico, principalmente voy a obtener las solicitaciones mecánicas de los soportes, de los apoyos. En ese sentido, por ejemplo, si yo trabajo con postes de concreto, ¿no?, sabemos que los postes de concreto tienen cargas de trabajo definidas, ¿no? Por ejemplo, un poste de 13 metros puede tener una carga de trabajo de 400 kilogramos, ¿no? O sea, eso quiere decir que este poste de 13,400, por ejemplo, solo me puede soportar una capacidad o una carga de trabajo en punta de 400 kilogramos, ¿no? Estamos hablando de carga de trabajo, ¿ok? Porque su carga de ruptura sería el doble, ¿no?, 800. Entonces es importante saber, ¿no?, cómo es el comportamiento mecánico de los conductores, de todos los cables que están asociados a la estructura, para obtener finalmente una carga resultante, ¿no? Carga resultante en punta. Esa carga resultante en punta yo debo compararla con su capacidad de trabajo del poste. Y en el caso de postes de concreto, madera, ¿no?, esas capacidades de trabajo lo podemos obtener directamente de un catálogo, ¿no? Damos un catálogo de un fabricante de postes de concreto, ¿no?, y ahí vamos a encontrarlo, ¿no? Postes de 400 kilos de capacidad de trabajo, de 800, 1000, etcétera, etcétera. Listo. Y en el caso, por ejemplo, de líneas de transmisión, ya no se utilizan postes, ¿no? Porque generalmente hablamos de niveles de tensión de 220 para arriba, generalmente ya no se usa postes, ¿no?, sino utilizamos lo que son las torres de celosía, ¿no? Torres de celosía, donde esas torres de celosía no tienen, digamos, una capacidad de trabajo de un catálogo, ¿no?, sino que a partir de las solicitaciones mecánicas que nosotros obtenemos, mandamos a fabricar un modelo de torre, ¿no?, con una determinada geometría, ¿no?, para que me cumpla, ¿no?, ciertos parámetros mecánicos, vano viento, vano peso, ¿no?, lo que se conoce como el árbol de carga. Entonces, mandamos un árbol de cargas para fabricación de torres, ¿correcto? Entonces, tienen dos aplicaciones en ese caso, para si es postes de concreto, madera, o en el caso de torres. ¿Qué más? El análisis mecánico nos permite predecir el comportamiento mecánico de los conductores, ¿no?, ante cambios climatológicos. Entonces, ¿qué nos permite verificar este comportamiento? Bueno, el conductor va a estar en constante, digamos, dinamismo, ¿no?, va a estar cambiando de su posición, ¿no?,
conforme van cambiando los parámetros climatológicos. ¿Y esto qué me permite? Verificar acercamiento, ¿no? Distancias mínimas de seguridad, ya sean entre propios conductores, ya sea a obstáculos como carreteras, pueden ser líneas eléctricas que estén cruzando, ¿no? O líneas eléctricas paralelas, ¿no? Entonces, es bastante importante entonces realizar un análisis mecánico de los conductores, ¿no? Y en general de toda la línea. Por lo tanto, aquí les he colocado la geometría o condición mecánica del conductor se ve afectada principalmente por cambios de temperatura, ¿no? El conductor al cambiar la temperatura va a deformarse, ¿no? Deformación térmica. Presión del viento, sabemos que el viento ejerce una presión sobre una superficie y lo que va a tender pues es aplicarle una carga, ¿no? En ese sentido, de tal manera que en el caso de los conductores, por ejemplo, si yo le aplico una carga de la presión del viento al conductor, ¿no? El conductor al estar sujetado en un aislador, una cadena de aisladores, puede ser, ¿no? Le va a transmitir esa carga de acción del viento finalmente a la cadena de aisladores y posteriormente a toda la estructura. Entonces, se ve afectada por la presión del viento. Y ni qué decir por la presencia de hielo, ¿no? La presencia de hielo, como pueden observar aquí en esta imagen, ¿no? La presencia de hielo me genera una sobrecarga aún mayor en un conductor, ¿no? La costra de hielo que se adhiere a los conductores. Y esa costra de hielo me genera una sobrecarga. Y esa sobrecarga posteriormente me genera pues sobrecargas en una estructura. Y finalmente todo se va pues haciendo más complejo, ¿no? Se hace más robusto. La estructura que yo vaya a modelar, la que vaya a mandar a fabricar, tiene que ser más robusta si hay zonas donde hay presencia de hielo, ¿no? Entre otros factores adicionales. Entonces, como pueden observar en estas dos imágenes, el conductor a lo largo de su vida útil va a tener este comportamiento, ¿no? Miren, ¿ve? Pasando de un estado 1 a un estado 2. Estado 1, estado 2. En el estado 1 claramente puedo verificar que la distancia del conductor más bajo, ¿no? El conductor más bajo hacia el terreno, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a poner aquí 8 metros. Listo. Sin embargo, si yo varío las condiciones, bueno, yo no varío, no, el propio medio va a ir cambiando sus condiciones climatológicas, las condiciones ambientales, ¿no? De la zona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar a un estado 2, ¿no? Aquí claramente la temperatura ha aumentado. La temperatura al aumentar produce deformación elástica del conductor, ¿no? ¿Y qué es lo que se produce? Un acercamiento. Los conductores tienden a tener una distancia de acercamiento más corta al terreno. Y es muy probable que se pueda tener aquí incumplimiento de distancias mínimas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo tener tal vez unos 6 metros, ¿no? ¿Me cuenta? Entonces, hay que saber cuál es ese comportamiento del conductor, ¿no? ¿Por qué varía de aquí, de un estado 1 a un estado 2? ¿Y de qué factores y de qué parámetros depende ese comportamiento? Entonces, lo que vamos a tener es estas condiciones. Por ejemplo, la primera curva de la parte superior es una curva matemática que describe el conductor a una condición de temperatura de 15 grados. La segunda, ¿no? La segunda también pertenece a una condición de carga de 15 grados, a una condición de temperatura de 15 grados. Pero ¿por qué entonces, digamos, el cable está más bajo si la temperatura es la misma? Allá, eso ahorita lo vamos a hablar un poco. La tercera curva, por ejemplo, es una curva donde hay presencia de hielo y hay presencia de viento, ¿no? La curva, mira, se ha, digamos,
deformado más el conductor y por lo tanto hay un mayor acercamiento del conductor hacia el terreno, ¿no? Y finalmente, la última curva, que corresponde a una carga, o perdón, a una temperatura máxima, ¿no? O una de flecha máxima, se conoce, la cual me produce el mayor acercamiento al terreno, ¿no? El mayor acercamiento y por lo tanto el más crítico, ¿no? Entonces lo que yo debo validar es que ese acercamiento máximo, ¿no?, sea mayor que la distancia mínima de seguridad que yo debo tener según normativa. No debo incumplir ese requerimiento de distancia mínima de seguridad, ¿ok? En cualquiera de las hipótesis. Entonces yo tengo que tener eso. Entonces, el conductor y en general toda la línea, a lo largo de su vida útil, ¿no?, va a estar sometido a condiciones de máxima carga, como puede ser viento, hielo, va a estar sometido a condiciones de mínima temperatura, ¿no?, donde el conductor se va a contraer, y también va a estar sometido a condiciones de máxima temperatura, ¿no? En algún momento del año va a haber una condición de máxima temperatura, por lo tanto el conductor se va a deformar más, ¿no? Va a haber una mayor, o mejor dicho, una menor distancia hacia el terreno, y al final yo tengo que cumplir con esas distancias de seguridad desde la etapa del diseño. Desde la etapa del diseño yo tengo que precisamente definir esas condiciones atmosféricas que van a pasar en la línea para poder tener pues un proyecto de manera óptima. Entonces, el conductor, el cable conductor, inicialmente, cuando sale de fábrica, digamos, va a tener una determinada longitud, ¿okay? Una determinada longitud. Cuando nosotros le aplicamos carga, lo tensamos, ¿okay? Lo tensamos, le aplicamos fuerza, este conductor va a sufrir una deformación, ¿okay? Una deformación producto del esfuerzo, ¿okay? Adicionalmente, como el conductor va a estar instalado a la intemperie, al aire libre, ¿no?, va a haber variaciones de temperatura y por lo tanto cuando hay un incremento de temperatura, ¿no?, el conductor va a sufrir otra deformación adicional por cambios de temperatura, ¿okay? Lo que veíamos acá, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 15 grados y aquí a una flecha máxima posiblemente podría ser una temperatura de 75 grados, ¿no? Por ejemplo. ¿Okay? Hablo de temperatura del conductor, ¿okay? Entonces, también hay un alargamiento, digamos una deformación adicional producto de la temperatura. Finalmente, vamos a encontrar un estiramiento adicional producto del envejecimiento propio del conductor, ¿no? Producto del paso del tiempo, ¿no?, de la línea, lo que se conoce como fenómeno de fluencia o creep, el creep del conductor. Entonces, desde el análisis, desde el diseño de una línea, yo debo analizar precisamente esas deformaciones, ¿no? Las deformaciones mecánicas, producto de esfuerzos, deformaciones térmicas, productos de cambios de temperatura, y deformaciones que va a sufrir por el paso del tiempo. Saben que la línea, digamos, puede tener una vida útil de 30 años, entonces, a lo largo de esa vida útil, por el paso del tiempo, va a sufrir envejecimiento del propio conductor y también va a sufrir una deformación, ¿no? El creep se le conoce. Entonces, todo eso me genera deformaciones en el conductor. Y es por eso que aquí nosotros vemos esto, ¿no? Instalación inicial a 15 grados, esto se le conoce como condición EDS inicial, y finalmente esta otra condición, la condición final, la podemos definir como el EDS final. O sea, quiere decir que desde el diseño yo establezco, ¿no?, ese creep final que va a tener el conductor, o esa deformación final que va a tener el conductor,
de tal manera que desde la etapa de diseño yo ya voy previendo, ¿no? Precisamente esa deformación y de tal manera que no sufra alguna violación de distancias mínimas de seguridad. ¿Correcto? Entonces, de manera general, aquí podemos observar que el cambio de longitud de los conductores depende de la variación de la temperatura y también depende de los parámetros de esfuerzos mecánicos. Y adicional a eso depende del grip, que vamos a verlo más adelante de qué depende. Ahora, dentro del análisis mecánico de un conductor, vamos a poder nosotros, digamos, definir dos modelos. ¿Okay? Dos modelos para poder simular el comportamiento de un conductor. El primer modelo viene a ser el modelo, digamos, el real, este modelo real, y el segundo modelo viene a ser un modelo lineal, ¿no? Modelo lineal que básicamente me indica que la deformación que va a sufrir un conductor, digamos, la deformación que sufre un conductor es proporcional al esfuerzo que yo le aplique, ¿no? Proporcional al esfuerzo que yo le aplique, ¿no? Sin embargo, la condición real es diferente, ¿no? Yo le aplico un esfuerzo al conductor, ¿no? Un determinado esfuerzo al conductor, ¿ok? Y esta curva que me describe no es una curva lineal, ¿no? Es una curva medio logarítmica, ¿no? O sea, hablando de la forma, ¿no? Entonces, cuando yo retiro esta fuerza, le quito esta fuerza, el conductor no vuelve a su posición inicial, ¿no? No vuelve a la posición A. Lo que hace el conductor es retroceder mediante esta curva de color azul que está definido por el módulo de elasticidad y finalmente llega al punto de ¿no? Quiere decir que el sufrió una deformación producto del esfuerzo que le aplicó. ¿Okay? Una elongación. Entonces, son dos modelos con los cuales nosotros podemos simular un cable, simular un conductor. Cada modelo, ¿no? Digamos, va a incluir un modelo de un ingreso de parámetros diferentes. Por ejemplo, en el modelo real vamos a encontrar coeficientes, eso lo vamos a ver más adelante, coeficientes de esfuerzo de formación, ¿no? Coeficientes de esfuerzo de formación y lo que son los coeficientes del CRIP. Entonces, esos coeficientes me definen el comportamiento más aproximado al real del conductor. ¿Okay? En cambio, el modelo lineal no utiliza estos coeficientes, ¿no? Simplemente los obvia estos coeficientes y utiliza lo que es la ecuación de cambio de estado tal cual la conocemos desde la universidad, ¿no? Para el análisis de los conductores. Entonces, ya entrando un poco a los tipos de conductores eléctricos que comúnmente utilizamos, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos, dependiendo de, digamos, la tecnología de fabricación. Usualmente utilizamos lo que son los conductores de aluminio o aleación de aluminio, como el AA, el AAA, el ACAR, el ACSR. Sobre todo en líneas de transmisión, ¿no? Y líneas de media tensión, se utilizan lo que son pues conductores como el AAA o el ACAR, ¿no? El AAA y el ACAR son dos conductores, digamos, que son más óptimos, ¿no? El ACAR tiene un mejor comportamiento que el ACSR, ¿no? Hablando mecánicamente, ¿no? Para las mismas secciones tiene un mejor comportamiento. Entonces, en todos estos 4 modelos están hechos pues, a base de aluminio o aleación de aluminio, ¿no? Salvo el SSR, que en la capa superior tiene aleación de aluminio y en la capa interior tiene pues alambres de acero que le dan pues la robustez mecánica. Entonces,
Los convencionales, los conductores convencionales son estos, convencionales. Y los no convencionales, ya entrando un poco a lo que es las redes compactas, ¿no? Los no convencionales podríamos meter este tipo de conductor, ¿no? Conductores compactos. Que a diferencia de los conductores que utilizamos aquí, estos que son desnudos, este no es desnudo, ¿no? Este tiene una capa protectora, ¿no? Un aislamiento. Estos conductores son conductores semi-aislados. Y si se fijan también, la tecnología de fabricación del conductor o de los hilos es diferente, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, menos espacios huecos entre hilos conductores en comparación con estos, ¿no? Entonces, aquí hay hay una mayor área de aprovechamiento para el transporte de la energía, ¿no? Entonces, esta tecnología de fabricación es una tecnología compacta, dado que, están más compactados, ¿no? Y gracias a ello llevan su nombre, ¿no? Conductores compactos, o cuando utilizamos en las líneas eléctricas, líneas aéreas compactas. Y el otro modelo viene a ser los conductores autoportantes, ¿no? Que usualmente lo utilizamos en líneas o redes de baja tensión. Usualmente son utilizados en baja tensión, donde se tiene en la parte central un cable de acero de alta resistencia, y trenzado sobre ese cable van los conductores de fase. Los conductores de fase, ¿no? De aluminio, pueden ser cobre. ¿Ok? Entonces, principalmente tenemos esos tres modelos: conductores convencionales de aluminio, los conductores compactos, semi-aislados, los conductores, pues, que van trenzados sobre un cable de acero, ¿no? Los autoportantes. Incluso para los cables de guarda o los cables de comunicaciones que se utilizan en líneas de transmisión, también hay modelos, ¿no? Por ejemplo, para los cables de guarda usualmente utilizan a veces el HSS, o actualmente lo que es el alumohuel, ¿no? Que son cables de acero reforzados con aluminio, ¿no? Y finalmente el OPGW, ¿no? Que tiene doble función: una función de guarda, cable de guarda, apantallamiento, y una función de comunicación, ¿no? Transmisión de datos. Y finalmente el otro cable viene a ser el ADSS, que ese sí es directamente para comunicación. No lo utilizan como función de cable de guarda o apantallamiento. ¿Ok? En cualquiera de los cables, ¿no? Sea ADSS, OPGW, alumohuel, EHS, el triple AC, doble AC, etcétera, etcétera. Todos esos cables al final, ¿no? Van a tener parámetros similares, ¿no? Como peso, parámetros como tensión de rotura, parámetros como el módulo de elasticidad, un diámetro, ¿no? Finalmente yo puedo, ¿no? Realizar un análisis mecánico con esos parámetros, ¿no? Mediante las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones de cambio de estado, ecuaciones de catenaria, que me calculan finalmente las solicitaciones mecánicas de los cables. Listo. Entonces, vamos a tener diferentes modelos de líneas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una línea de transmisión, ¿no? Una línea de transmisión en alta tensión, que está utilizando, por ejemplo, dos conductores convencionales, ¿no? Que podrían ser, pues, los conductores ACAR, pueden ser ACAR, ¿no? O podría también ser el triple AC, ¿no? Triple AC. Pero en este caso no está utilizando un solo conductor, ¿no? Sino está utilizando dos conductores por fase, miren, ¿ves? Dos conductores por fase. Ahí tengo una fase, aquí tengo otra fase y aquí tengo otra fase. Son las tres fases, y en la parte superior están lo que son, pues, los cables de guarda. Cables de guarda. Pero en todo caso, en este modelo se están utilizando dos conductores por fase, y los conductores son
digamos, los convencionales de aluminio desnudo. Listo. A su vez, aquí, por ejemplo, hay otro, pero de 4 conductores por fase, y aquí hay otro de 3 conductores por fase. En los 3 casos, por ejemplo, hay un elemento adicional que se está utilizando, ¿no? Justamente para sostener a esos múltiples conductores, ¿no? Y viene a ser, pues, este elemento, ¿no? Aquí, conocido como separador de fase. Entonces, yo estoy generando aquí lo que se conoce como un bundle de conductor para el diseño. ¿Ok? Muy bien. Este es otro modelo de línea, usualmente utilizado en distribución y transmisión hasta 115 kilovoltios, ¿ok? Donde los conductores que aquí estoy utilizando ya no son los convencionales de aluminio, aleación de aluminio desnudo, ¿no? Sino son los conductores de tipo compacto, ¿no? Los que son semi-aislados. Entonces, si nos damos cuenta, aquí los 3 conductores de fase, ¿no?, van sostenidos de un elemento adicional conocido también como un separador de fase. A su vez, este separador de fase se encuentra sostenido de un cable guía, un cable portante, que viene a ser, pues, de acero, ¿no?, o de acero de alta resistencia. ¿Ok? En el caso de las líneas compactas o redes compactas, van a encontrar siempre o generalmente esa configuración. Los 3 conductores de fase van a estar sostenidos por un separador, y el separador, ¿no?, lo va a sostener en conjunto a todos mediante el cable mensajero o el cable guía. ¿Ok? Ahí está, acá hay otra figura del separador. Aquí, por ejemplo, miren esta línea, cuántas ternas o cuántos circuitos me tiene en su configuración, ¿no? Si contamos, tiene 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá, 3 nada más, ¿no? Sí, o estoy viendo mal. Bueno, sí, 3 circuitos, ¿no? Tiene 3 circuitos, y como se podrán dar cuenta, la estructura no es una estructura enorme, ¿no? Una estructura enorme que tenga grandes dimensiones, ¿no? Es una estructura básica. El poste sí es un poco alto, pero los brazos son brazos sencillos que me soportan todo este conjunto, ¿no? ¿Ok? Entonces, es otro modelo de línea, ¿no? Líneas compactas. Y si queremos, por ejemplo, comparar una línea compacta con una línea de fase independiente con cables desnudos, vamos a encontrar esta pequeña diferencia. Las líneas compactas, usualmente, yo las puedo, digamos, tender sobre obstáculos como árboles, ¿no? Como árboles, y van a darse cuenta que no voy a realizar una gran poda de los árboles para instalar esa línea. A diferencia de las líneas de fase independiente, ¿no?, donde sí tengo que, digamos, hacer una poda de los árboles de tal manera que no exista peligro o riesgo de que alguna rama caiga sobre una de las fases, ¿no?, y me genere algún tipo de fallo. ¿Ok? Es una de las ventajas de las redes compactas. Y el otro modelo, pues, viene a ser cuando utilizan los conductores preensamblados, los autoportantes, que tienen un conductor, un cable central de acero de alta resistencia, y sobre él van trenzados los otros conductores. Como les decía, estos modelos usualmente son utilizados en baja tensión. Entonces, en las ciudades van a poder observar que esto usualmente está en la baja tensión. Incluso podemos hacer combinaciones, ¿no?, combinaciones de línea. Por ejemplo, aquí, si pueden observar, tengo un tramo que es con conductores compactos, ¿no? La configuración que yo tengo es con conductores compactos, incluso la estructura también, pero existe una estructura donde yo hago una transición, ¿no? Hay una transición y continúa con conductores de fase independiente, ¿no?, o conductores desnudos, ¿no?, de aluminio o aleación de aluminio. Y en esta imagen también lo apreciamos, ¿no? Aquí tengo conductores compactos, ahí están los separadores de fase, llegan a la estructura y hacen su transición y todo eso, y de ahí continúa con conductores de fase independiente que son desnudos.
Entonces se pueden hacer combinaciones, transiciones de tipos de línea. Ok, entonces, con todo lo mencionado, ¿no? Sabemos entonces que es bastante importante poder modelar de manera correcta a un conductor. Entonces, cargar el programa que vamos a utilizar como el DLTCAD, es importante cargarle los parámetros correctos, ¿no? Los parámetros mecánicos de manera correcta. Si voy a modelar un conductor de fase independiente, usualmente son desnudos. Si voy a modelar un conductor compacto, un cable de fibra óptica, o bueno, en su defecto un cable de tipo autoconectante. ¿Ok? Es muy importante saber qué tipo de cable voy a utilizar o voy a modelar. Entonces, para el modelado tenemos un modelo lineal, un modelo real. ¿De qué depende el modelo real? La única diferencia que podemos encontrar aquí es que tenemos que ingresarle estos parámetros, ¿no? En el modelo real tenemos que ingresarle estos parámetros denominados coeficientes de esfuerzo, deformación y creep. Si no tengo esa información, simplemente les pongo 0 a todos esos factores y el modelo que me va a considerar el programa es un modelo lineal. ¿Ok? Ahora, hay que tener algunas consideraciones para hacer el modelado de un cable, ¿no? O de un conductor. Hablábamos de que en general los cables o los conductores dependen de diferentes parámetros mecánicos, ¿no? Como por ejemplo su sección transversal, lo que viene a ser el diámetro exterior, el peso unitario, la tensión de rotura, el módulo de elasticidad, coeficiente de dilatación y los polinomios de esfuerzo de formación. ¿Ok? Entonces, para cada modelo, aquí les he colocado una tabla indicando, ¿no?, qué parámetro debo cargar ahí, ¿no?, del conductor o de un conjunto. Por ejemplo, si yo voy a modelar un cable de fase independiente desnudo, ¿no?, la cual lo voy a utilizar, como por ejemplo en esta línea. Por ejemplo, voy a modelar un cable para esta línea, ¿no?, una línea de múltiples conductores por fase. Entonces, es un conductor desnudo de aluminio, aleación de aluminio, conocido como fase independiente. Entonces, aquí por ejemplo les he puesto así 2 para simular, o bueno, para indicar que lo que voy a hacer en los ejemplos va a ser de 2 conductores por fase. ¿Ok? Entonces, el cable de fase independiente, ¿no?, la sección transversal del conductor va a ser igual a la sección del conductor independiente, ¿no? O sea, de cada uno de estos, ¿no?, de uno solo, ¿no? El diámetro exterior, de manera igual, del conductor independiente, el peso unitario, la tensión de rotura, el módulo de elasticidad y coeficiente y polinomios de esfuerzo de formación van a corresponder al conductor individual. Tal cual. Creo que este es el más sencillo. Listo. En el caso del preensamblado, ¿okay?, en el caso del preensamblado, sabemos que en la parte central va a haber un conductor, digamos, en la parte central va a haber un conductor o un cable de acero, correcto, un cable de acero, que va a sostener mecánicamente a los demás conductores por fase, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el conductor de fase. Aquí tengo un conductor de fase, acá tengo otro conductor de fase y aquí otro. De manera de ejemplo. Los 3 conductores van sostenidos del cable central. Entonces, el área, la sección, el diámetro, por ejemplo, no es lo mismo a modelar un solo conductor, ¿no? Si yo tengo un conductor solo de fase independiente, es más sencillo, ¿no? Todas las solicitaciones o parámetros mecánicos son de ese conductor. Pero en este caso, en el preensamblado, ya no tengo un conductor, sino tengo un conjunto, ¿no? Un conjunto conformado por un cable mensajero y 3 conductores de fase.
En ese sentido, en el preensamblado, por ejemplo, el área transversal, ¿ok?, corresponde a la del cable mensajero. El diámetro exterior corresponde a un equivalente de diámetros de todos los cables, ¿no? Ahora, este equivalente ya uno lo puede colocar a su criterio, ¿ok? A su criterio, o puede referirse a algunas normas que te hablan de este tipo de conductores. Por ejemplo, si quiero ser bastante conservador, este equivalente de diámetros yo podría decir que es simplemente la semisuma, ¿no? O un promedio de diámetros, ¿no? El promedio de diámetros de los tres conductores más el diámetro del cable mensajero, ¿no? Como un promedio, saco un promedio y le coloco aquí. Otro puede ser considerar la suma, ¿no? Suma de los diámetros de los conductores de fase más el diámetro del cable mensajero, colocarlo aquí. Pero como dice textualmente aquí, es un equivalente. Un equivalente. ¿Ok? Listo. En el caso del peso unitario, el peso unitario va a ser la del mensajero, la del cable central, más los cables de fase. Aquí sí, pues, ¿no? El peso, sumamos todo, ¿no? del conductor central y los conductores de fase. La tensión de rotura, el módulo de elasticidad y los demás parámetros vienen a ser la del mensajero. ¿Por qué? Porque el mensajero es quien soporta las solicitaciones mecánicas. Por lo tanto, en la ecuación de cambio de estado ingresan estos parámetros: el área transversal, la tensión de rotura, el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación térmica y bueno, los polinomios también ingresan en la ecuación de cambio de estado. Por lo tanto, el cable mensajero es quien va a tener todas las solicitaciones mecánicas. Entonces, es por eso que estos parámetros son del cable mensajero. En el caso del compacto, del cable compacto, tiene un poco de parecido al preensamblado. La única diferencia viene a ser aquí en el diámetro exterior. En el caso del compacto, el diámetro exterior, en este caso sí se considera como diámetro exterior a la sumatoria de los diámetros del cable mensajero más los conductores de fase, ¿no? Y más o menos esta es la configuración. ¿Ok? Listo. ¿Para qué me sirve el diámetro? Sabemos que la presión del viento va a actuar sobre los conductores, ¿ok? Y el diámetro viene a ser un parámetro importante para calcular la carga debida al viento, ¿no?, en los conductores, ¿ok? El peso, mensajero más cables de fase, y lo demás corresponde a la del cable mensajero, ¿no?, la parte superior. ¿Por qué? Porque es quien me sostiene mecánicamente a todo el conjunto. Listo. Y en el caso de la fibra óptica o de los cables ADCS, ¿no?, viene a ser, pues, digamos, estos parámetros es del total del cable, ¿no? Si tengo ADCS, internamente voy a tener fibras ópticas y en la parte exterior como una especie de chaqueta, ¿no?, una chaqueta de protección. Entonces, al final corresponde a la de todo el cable, ¿no?, todo el diámetro exterior, todas las secciones, todo. Por eso aquí le puse total, ¿no?, total del cable. Listo. Entonces, son algunos, digamos, recomendaciones que puedo dar para poder modelar cualquier tipo de... Vamos entonces al ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. No sé si nos alcance tiempo, pero por ejemplo voy a modelar lo que es, a ver, vamos a modelar este de aquí, por ejemplo, un conductor de fase independiente, y vamos a utilizar una configuración de 2 conductores por fase. ¿Ok? Entonces, cuando ejecutan el programa, si ustedes quieren crear un nuevo conductor, porque lo que yo voy a hacer es crear un nuevo conductor, ¿ok? Un conductor de tipo AAAC de 240 milímetros cuadrados, ¿no?, para utilizarlo como una configuración de 2 conductores por fase. ¿Ok? Listo. Entonces, para eso me voy a base de datos general, base de datos de conductores, y aquí, por ejemplo, aquí puedo abrir la tabla de conductores AAAC que tengo por defecto en el programa. Me voy a la parte final y voy a agregar un nuevo conductor. Ok, vamos a agregar un nuevo conductor.
Este va a ser el número 65, por ejemplo. Y el conductor que estoy creando es un triple AC de 240. ¿Ok? Esto vamos a hacerlo de la manera más rápida. Conductor triple AC 240 para un bundle de 2 conductores por fase. Listo. Entonces, ¿qué parámetros necesito aquí? Simplemente del conductor independiente, ¿no? Independientemente si yo le voy a modelar como 2, 3 o 4 conductores por fase, solo necesito la información de un solo cable. ¿Ok? Entonces, la sección es 241. Vamos a colocarlo aquí, ahí está. La sección. Aquí tengo el diámetro. El diámetro, ¿dónde está el diámetro? Aquí está el diámetro. Tenemos aquí información del peso unitario. El peso unitario. Aquí tengo información de la carga de rotura, kilogramos. Ahí está la carga de rotura. Aquí está en kilonewtons. Vamos a hacer algo aquí. Voy a darle en aceptar. Voy a darle guardar y salir y voy a abrir un ejemplo. Abrir un ejemplo. Está aquí. Listo. Aquí voy a crear porque aquí ya me va a permitir cambiar las unidades en la parte inferior. Kilogramos metro. Base de datos, conductores. Me voy a lo que son los triple AC. Voy a la parte final, que es donde yo estaba creando. Vamos a... Listo. Ahora sí, ven. Estoy en unidades de kilogramos. Entonces, el peso, este es la carga de rotura o la tensión de rotura. Ahí está. ¿Qué más necesito? La cantidad de hilos. No interfiere en el cálculo, pero lo puedo poner. El módulo de elasticidad. Ahí está, en kilogramos milímetro cuadrado. Listo. Y el coeficiente de dilatación térmica. Esos parámetros, tranquilamente ustedes lo pueden encontrar en un catálogo de conductores. Lo que no van a encontrar, por ejemplo, son estos parámetros. Estos parámetros de esfuerzo de formación no lo encuentran rápidamente en internet para un conductor. ¿Okay? Esta información, ¿a quién se le debería solicitar? Es al fabricante directamente. El fabricante, quien es el encargado de realizar todas las pruebas de la fabricación del conductor, son los que deberían brindar esta información. ¿Okay? Yo estoy sacando aquí esta información propiamente de la base de datos que tiene el programa. ¿Okay? Para lo que es conductores triple AC. Entonces, vamos a ingresar estos parámetros de esfuerzo y creep, porque eso me va a permitir realizar un modelamiento, ¿no? Más real del conductor. ¿Okay? Más real del conductor. Si no quiero modelar de la manera más real, yo puedo utilizar el modelo lineal. El modelo lineal, de alguna manera, va a ser un poco más crítico. Sin embargo, en lo que es las solicitaciones de distancias de seguridad, ahí puedo tener problemas, porque el modelo real es quien me genera una mayor deformación. El creep, producto del creep. El creep, saben que me genera una deformación adicional, la cual me brinda un acercamiento un poco mayor de los conductores de fase. Por lo tanto, si yo quiero modelar en el modelo lineal, no voy a tener este alargamiento adicional. Entonces, si tengo problemas de distancias de seguridad que pueden ser por centímetros, entonces ahí puedo tener problemas. Listo. Ahí está. Ok, ya tengo completado básicamente toda la información mecánica del conductor. La parte eléctrica no la estoy completando porque el análisis que voy a hacer no es eléctrico, es no mecánico. Pero si quieren completar esa información eléctrica, básicamente la información eléctrica tiene que ser del conductor de fase, ¿no? Quien se encarga de transmitir la corriente. Entonces, si es fase independiente y si es preensamblado o lo que es compacto, finalmente las características eléctricas van a corresponder al conductor de fase. ¿Sí? Ahí sí no hay pierde. Listo. Le doy en aceptar. Le doy nuevamente doble clic para verificar que se hayan guardado la información. Y listo. Le doy en aceptar, guardar y salir.
Entonces, aquí yo tengo una línea que ya está realizada la distribución de estructuras. Es una línea de transmisión en 220. Y lo que voy a hacer es añadir ese conductor que acabo de crear. Donde estamos aquí, conductores AAA-C, me voy a la parte final. Ahí está, he añadido mi conductor nuevo. Le doy en aplicar. Me voy a la configuración de vista en perfil. Y lo que le voy a indicar al programa es que voy a crear un bundle de 2 conductores, o bueno, de múltiples conductores por fase en esta sección. Entonces, en esta sección por defecto está simple, ¿no? O sea, un conductor por fase. Yo le voy a indicar entonces al programa, por ejemplo, que voy a utilizar 2 conductores por fase, y ahí está la configuración. Más o menos se asemeja a lo que les mostraba aquí. Pero lo que me va a pedir el programa es cuánto es esa separación, cuánto es la separación que existe entre fase y fase, ¿no? Que viene a ser prácticamente la longitud del separador de fase. Entonces, esa longitud del separador de fase, pueden ver aquí, usualmente va a ser alrededor de los 50 centímetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner 47 centímetros. ¿Ok? A esa distancia, a esa separación. ¿Ok? Vamos a colocar entonces eso aquí, justo donde dice D, ahí está, por defecto ya estaba ya 47 centímetros, y le doy en aceptar. Listo. Ahora voy a cambiar en herramientas, porque el conductor que estoy utilizando aquí es un conductor tipo ACCR Finch. Entonces yo voy a herramientas, cambiar datos del proyecto, a todo el proyecto, voy a cambiar solamente una terna, porque aquí tengo 2 ternas tendidas. Entonces a la primera terna le voy a cambiar precisamente por el nuevo conductor que he creado. Le doy en aplicar, veamos qué es lo que ha pasado aquí. Vamos a mostrar aquí la segunda terna, ahí está. Vista en perfil, máxima flecha, listo. Entonces, como pueden observar, aquí se logra apreciar que hay diferencias en lo que es las catenarias de cada terna, porque son diferentes conductores, ¿no? Ahí está. Entonces, estas estructuras que estoy utilizando aquí, por ejemplo, son de este tipo, ¿no? Doble terna con disposición de fases en vertical. Entonces, por eso que puedo ver cada fase aproximadamente. Voy a cambiar a los 2 conductores, a las 2 líneas. Vamos a cambiarle aquí también a la línea 2, todo el proyecto por ese conductor. Aceptar y listo, ahora sí, ¿no? Se emparejó. Entonces, en vista en perfil, aquí tengo que, vamos a bajarle aquí, perdón, y vamos a tensionar un poco más el cable. Aquí es un vano donde estoy teniendo un cruce aparentemente de los conductores de los cables de fibra óptica. Debe ser porque el vano aquí es demasiado grande, como aquí, por ejemplo, ¿no? Es que el conductor que he utilizado no es un conductor tan pesado como lo era el otro conductor, ¿no? El otro conductor que yo tenía era un conductor tipo Finch. Ahí está, si yo le cambio, miren cómo cambia el comportamiento mecánico en este vano. Es un vano aproximadamente 1000 metros, ¿no? Y cambia el comportamiento mecánico. A ver mis condiciones ambientales, como están por aquí, están iguales. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo verificar, por ejemplo, que estoy utilizando 2 conductores por fase o 3 conductores por fase, ¿no? Entonces, para validar ello, tengo que referirme a las cargas, ¿ya? A las cargas actuales. Entonces, dentro de las cargas actuales, ¿okay? Por ejemplo, vamos acá, cargas actuales,
vamos a fijarnos en las cargas que tenemos en el circuito, por ejemplo, de fase, circuito 2. Tengo cargas verticales como, por ejemplo, acá alrededor de 400 kilogramos. ¿Qué pasaría si yo ya no le digo que voy a utilizar 2 conductores, sino voy a utilizar 4 conductores? O sea, más o menos esta configuración de aquí. Entonces, le doy en aceptar, en actualizar. Vamos nuevamente a cálculos, cargas actuales, y puedo verificar que ahora, ¿no?, las cargas verticales, por ejemplo, me están mostrando alrededor de 800 kilogramos, ¿no? Prácticamente se han duplicado. Entonces, las solicitaciones mecánicas o el árbol de cargas que yo le vaya a presentar para un modelo de estructura, ¿no?, van a ser mayores, ¿no? En cuanto a la posición de la catenaria, no va a cambiar si yo le cambio de múltiples conductores por fase. ¿Por qué? Porque al final el programa lo que hace es simplemente hacer el cálculo independiente, ¿no?, para cada conductor, y es como si hubiera pues el mismo, ¿no?, porque todos tienen las mismas características. ¿Okay? Donde me va a variar son en el árbol de cargas o en el análisis de cargas actuales. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, este modelo, el compacto, el análisis del compacto. En el caso del ADSS es similar al de fase independiente, o sea, solo necesito información de la sección, el diámetro, el peso unitario, carga de rotura, lo que son los módulos de elasticidad, el coeficiente de dilatación y los parámetros del esfuerzo de deformación. Igual. En cambio, en el caso del conductor compacto, okay, aquí tengo mi Excel, en el caso del conductor compacto, por ejemplo, ya ingresa otro elemento adicional en la configuración que viene a ser precisamente el separador de fase. Entonces, aquí yo tengo mi información, por ejemplo, tengo información del portante, ahí está, datos del portante o del cable mensajero. Tengo datos del conductor de fase, son datos del conductor de fase. Y finalmente tengo datos del conjunto, ahí está. Pero adicionalmente aquí le voy a añadir el peso de los separadores de fase. ¿Por qué? Porque estos también tienen un peso, por lo tanto me van a interferir en el análisis mecánico. Entonces, tal cual les mostraba aquí en este cuadro, para el caso del compacto, ¿no?, voy a necesitar información también de un conjunto, ¿no? Voy a cerrar esto de aquí. Y lo que voy a abrir aquí es este otro ejemplo de una red compacta. Ahí está. Y voy a crear ese conductor. Bases de datos, conductores. Me voy aquí donde dice red compacta. Y voy a seleccionar esta pestaña, ¿no?, donde dice compacto ecológico. Entonces aquí voy a eliminar esta de acá y voy a agregar un número. Listo. Este va a ser el número 35. Ahí está. Este va a ser un conductor doble AC 2-0 AWG. ¿Ok? O sea, este es digamos, el conductor de fase, conductor compacto. Listo. Entonces, esta ventana que me muestra aquí el programa es diferente a la que me mostraba en el conductor de fase independiente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me pide aquí? Me pide la cantidad de conductores de fase, ¿no?, y el cable neutro. ¿Por qué? Porque en las líneas compactas puedo tener también de 2 conductores por fase o de un solo conductor por fase y un cable mensajero. ¿Okay? Puedo tener ese caso también. Entonces, ¿qué me está pidiendo, no? La cantidad de conductores por fase. Entonces, si es un circuito trifásico, voy a tener 3 conductores por fase. Y el cable mensajero, que viene a ser este cable superior. Ahí está, este cable superior, ese es el cable mensajero. Un solo cable. ¿Qué me está solicitando aquí? Datos del portante. Datos del portante, o sea, datos del cable mensajero, que es el
el de acero, ¿no? Aquí yo tengo la parte superior, ahí está, dato importante, es un cable EHS 7 número 16, ¿no? De aproximadamente 75 milímetros cuadrados. Entonces, voy a cargar esa información aquí, la sección, me pide la tensión de rotura, ahí está, la tensión de rotura, me pide, perdón, la tensión de rotura, la sección, aquí tengo la sección, y el módulo de elasticidad final. Aquí está el módulo de elasticidad, aquí está, el coeficiente de dilatación, lo tengo, todos estos valores lo he sacado de un catálogo, ¿ok? Cualquier catálogo de conductores lo pueden encontrar. ¿Qué más? Ahora me pide datos del conjunto. Entonces, para poder obtener los datos del conjunto, ¿no? Aquí he hecho este cuadrito, donde el diámetro, por ejemplo, ¿a qué es igual? A 3 veces el diámetro del conductor de fase, aquí lo tengo, más el diámetro del cable mensajero, ¿no? Del conductor portante. Ahí está, la suma me da alrededor de 65 milímetros. Le damos aquí. Y ahora falta lo que viene a ser el peso unitario, ¿no? El peso unitario en esta ocasión es la suma de los pesos unitarios del conductor de fase, bueno, son 3, más el peso unitario del cable mensajero, que lo tengo en unidades de kilogramo por kilómetro, y el peso unitario de este separador. Ahora, este separador, okay, aquí mira, por ejemplo, yo tengo un pequeño catálogo, de lo he extraído, por ejemplo, esa información. Por ejemplo, este es un aislador polimérico, bueno, un separador polimérico para 15 kilovoltios, ¿no? Donde me dan información de su peso, que es 850 gramos, y me dan un peso unitario, pero asumiendo que se va a instalar ese separador cada 10 metros, ¿no? O sea, en todo un vano lo voy a instalar cada 10 metros, por lo tanto, aquí lo colocan como un peso unitario de 0.085. Entonces, ahora, si yo en la línea lo voy a instalar cada 7 metros, por ejemplo, entonces yo tengo que dividir este de aquí entre 7 y sacar un peso unitario. Y ese peso unitario, justamente, es lo que yo le estoy añadiendo aquí. Ahí está, 85 kilogramos por kilómetro. Listo. Entonces, finalmente tengo un peso resultante de todo el conjunto, ¿no? Y eso lo coloco aquí. Listo. Ahora, estos datos de aquí, de polinomios de esfuerzo de deformación, corresponden a la del portante. Ahora, si yo no lo tengo, por ejemplo, que es lo que usualmente podría pasar, si yo no tengo esa información, simplemente aquí yo lo dejo en 0, ¿no? Lo dejo en 0 tal cual y le doy en aceptar. Listo, ahí está. Se han guardado los valores y le doy guardar y salir. Entonces, vamos aquí, a ver, voy a datos del proyecto, conductores, agregar nuevo, me voy en donde se ha creado este conductor, que es en el menú de red compacta, ahí está, compacto ecológico, y aquí está, el final. Este es el nuevo conductor que estoy agregando. Le doy en aplicar, y actualmente, por ejemplo, estoy utilizando, bueno, se está utilizando un 2.0 de ACCR, ¿no? Que estaba creado por defecto. Ahora, si yo quiero cambiar a toda la línea nuevamente por el conductor que estoy utilizando o que he creado, le doy aquí en cambiar datos del proyecto por este, ¿no? Por el nuevo. Listo. Ahí está. Han variado ciertos parámetros. Y lo que finalmente en una línea compacta dentro del programa, lo que me va a mostrar el programa es en la parte superior el cable mensajero y en la parte inferior el conductor más bajo, ¿no? O sea, este conductor más bajo es lo que me muestra, ¿no? Para validar las solicitaciones de distancias mínimas de seguridad. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora si yo le doy doble clic aquí, puedo verificar que el cable que estoy usando justamente es el que he creado.
del doble AC20ADW. Listo. Entonces aquí tengo una línea compacta que, por ejemplo, si no mal recuerdo, esta tiene una transición. Esta tiene una transición por acá. O sea, en este ejemplo se tiene una línea compacta y una línea lo que es de fase independiente. Donde estamos. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí o es otro ejemplo. Creo que no es aquí, Ahora vamos a ver el otro. Acá, este creo. Ajá, esto era. Listo. En esta estructura, por ejemplo, aquí se está haciendo una transición. Aquí viene lo que es la red compacta, ¿no? La red compacta, y aquí ya se está tendiendo lo que es la red de fase independiente. Entonces me voy al perfil, vamos a buscar esa estructura es esta de aquí, está aquí. Entonces, en esta estructura termina la red compacta. Aquí termina la red compacta. Y aquí, a partir de aquí, comienza la línea de fase independiente. Entonces, aquí voy a ver más o menos, ahí está. Por ejemplo, aquí ya lo que es una posición vertical, ya aquí tiene una posición horizontal, es por eso que se ve solo una fase, como si hubiera una sola fase. Ahí está. Entonces, ya estoy realizando esta combinación, ¿no? La otra combinación de líneas, ahí está, como esta de acá. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, ya puedo obtener lo que son los resultados mecánicos, ¿no? Cálculo mecánico como las cargas actuales, o lo que son los reportes de flechas y tensiones para toda la vida. Listo. Básicamente quería explicarles eso, cómo es las consideraciones para lo que es el modelado. Finalmente, una vez que yo creo el conductor, ya puedo obtener mi plantillado de estructuras para poder exportar planos y resultados finales. No sé si hay alguna consulta para poder resolver. Ingeniero Anthony, hay una consulta. En alturas En alturas sobre los 4600 al espesor de hielo, ¿cuánto se debe considerar? No sé si eres de Perú o no, pero bueno. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos el Código Nacional, y el Código Nacional nos indica, creo que hasta 4600, un espesor de hielo de 50 milímetros, ¿no?, de espesor. Ahora, si yo tengo una línea que esté sobrepasando los 4600 y no tengo como información el código, tendría que tener algún tipo de estudio, ¿no?, de la zona, ¿no?, donde yo haya o pueda demostrar cuánto es el espesor de hielo en esa zona. Ahora, si se está sobrepasando el 4600, pero por leves metros sobre los 4600, podríamos utilizar lo que dice el código, ¿no? El código nos dice que hasta a 4600 se asume lo que son los 50 milímetros de espesor. Entonces, mira, el código que nos dice, ¿no? Bueno, este es el Código Nacional de Electricidad aquí en Perú. No sé si seas de Perú, estimado Washington, pero en el caso de Perú, aquí el código nos divide en áreas, ¿no?, dependiendo de la elevación sobre el nivel del mar. Entonces, para elevaciones hasta los 3000, acá nos dan unas solicitaciones de viento, temperatura, y bueno, aquí no hay hielo, ¿no? En el caso de el área 3, por ejemplo, que son elevaciones a partir de los 4500, o sea, de 4500 para arriba, aquí nos indican que el grosor radial de hielo, ¿no?, se utilice en 50 milímetros, ¿no?, para una hipótesis de solo hielo. Y una combinación de viento más hielo, pero un hielo de 25 milímetros con un viento de 61 kilómetros por hora, ¿no? Son
las consideraciones que nos da el Código Nacional de Electricidad aquí en Perú. Tendrías que verificar, si eres de otro país, cuáles son las regulaciones de tu país, ¿no? Si en algún apartado por ahí te hacen mención de esto. A ver, Gonzalo nos dice, en redes compactas, ¿cuál es el propósito de reducir las distancias de vanos si existen cables compactos del tipo ACCR? No comprendo muy bien tu pregunta, estimado Gonzalo, pero las redes compactas nos permiten más bien hacer vanos más largos, ¿eh? Las redes compactas te permiten hacer vanos más largos. Por ejemplo, las líneas de fase independiente, ¿no? Tenemos un problema de acercamiento de fases. Entonces, no podemos realizar vanos largos porque uno de los problemas que vamos a encontrar es precisamente el acercamiento de fases a medio vano. Lo que no ocurre con los conductores compactos, porque en todo el vano van a tener básicamente el mismo acercamiento. Y además, como son cables aislados, no tengo problemas de que pues, exista un gran acercamiento de conductores. Y como puedes apreciar aquí en esta línea, por ejemplo, el vano que se está haciendo por aquí, justo aquí les tengo un enlace, pero vamos a darle clic. Esta es una norma, se llama norma de Colombia, si no mal recuerdo. Entonces, en el caso de las redes compactas, más bien me permite realizar vanos más largos en comparación con una red de fase independiente. ¿Ok? El ingeniero Washington nos pregunta, ¿en una línea se puede calcular en líneas independientes el 40% sin cable de guarda y el 60%? Claro que sí. Si te refieres en el programa, claro que sí. Simplemente le quitas, o sea, finalmente tú puedes modelar, no sé si creo que no tengo a la mano un ejemplo, pero sí, o sea, tú puedes quitar a partir de una determinada línea. A ver, vamos a ver si aquí lo puedo hacer. Por ejemplo, lo que son los cables de guarda llegan hasta esta estructura. Tiene que ser en una estructura terminal, ¿no? Eso sí, una estructura terminal de anclaje. Y aquí lo que voy a hacer es, a ver, vamos a ver. Esta es una estructura A2. Miren, aquí están las solicitaciones. Vamos a hacer algo. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, en estructuras, voy a agregar una nueva estructura. ¿Okay? Una nueva estructura estoy agregando, donde esa estructura, perdón, esta estructura no tenga cables de guarda. Ahí está, no va a tener cables de guarda ni fibra óptica, solo va a tener los conductores de fase. Le doy guardar y salir. Ok, lo que voy a hacer aquí es eliminar, primeramente aquí hacia adelante voy eliminando. Ahora vamos a ver, vamos a eliminar, listo. Y ahora voy a distribuir con la estructura que acabo de crear, ¿no? Porque acabo de crear una nueva estructura, es similar, solamente que esta estructura no tiene cables de guarda. Le doy a aceptar. Voy aquí en datos de perfil, no va a tener, y selecciono esa estructura. A ver, vamos a darle distribución. A ver. Ajá. Ah, ya me falta. Aquí está. Aquí tengo que quitarle dos cables. Listo. Como puedes observar, hasta esta estructura, que es la número 9, ¿no? Llegan lo que son los cables de guarda. Y a partir de esa estructura, ¿no? Ya continúa lo que es en fase independiente, ¿no? ¿Sí? O sea, sí puedes hacer el uso de hasta cierto tramo utilizar cables de guarda y otro tramo no. O en un solo tramo utilizar dos cables de guarda y en el otro un solo guarda. Se puede hacer eso. Jonathan, ¿cuál es el porcentaje de deformación de un cable compacto? No entiendo muy bien tu pregunta, pero en el caso de los compactos, por ejemplo, nosotros en conductores convencionales usualmente utilizamos un porcentaje de tiro de rotura para iniciar el cálculo del 18%. En el caso de los compactos,
podrías utilizar un 18 o incluso un 20%, o sea, más. ¿Por qué? Porque el cable que finalmente tú estás tensando no es el conductor de fase, sino viene a ser el cable guía, ¿no? Que es un cable de acero, que es más robusto, por lo tanto, también es más pesado, ¿no? Al final tienes que tensarlo un poco más, aplicarle un porcentaje más para poder hacer el tendido de la línea. Ahora, el porcentaje de deformación, no te puedo dar un valor, digamos, un valor definido, ¿no? Porque el porcentaje de deformación depende de principalmente sus capacidades o sus parámetros mecánicos, ¿no? De todos los parámetros mecánicos y finalmente también de estos polinomios de esfuerzo, deformación y crítico. Dependiendo de todos esos factores, vamos a encontrar una deformación del cable, un cierto porcentaje de la longitud total. ¿Ok? Un 20%, por ejemplo, Gonzalo, un 20%, porque el cable es un cable guía de acero, un 20% puede iniciar, un 22%. ¿Sí? Finalmente, como le decía, el esfuerzo mecánico va a estar ligado finalmente a la transmisión de cargas a la estructura, ¿no? Si tú le aplicas mayor esfuerzo mecánico a tu cable guía, la estructura va a estar sometida a mayor carga. Y en el caso de postes de concreto, tienen un límite, ¿no? Por ejemplo, unos 300 kilogramos de carga de trabajo. Y si tú con un 22% sobrepasas eso, en las otras hipótesis tienes que ir reduciendo, bajarle un poco más la tensión. Sí puedes utilizar un cable del triple AC como guarda. Finalmente el cable triple AC es, digamos, es de aluminio, es conductivo, tiene una cierta conductividad y finalmente esa no puede estar energizada, no se puede utilizar como cable de guarda, pero no es muy usual, no es muy usual utilizar el triple AC. Lo que sí se utiliza es el ACCR, por ejemplo. El ACCR sí lo utilizan como guarda de tipo convencional, sí lo conozco, guarda de tipo convencional. Y como guarda de no convencional utilizan lo que es el Alumowell o lo que viene a ser el OPGW. Listo, muchas gracias a todos.